nombre de Jesucristo que este es el momento, aleluya. No era para el domingo que pasó, no era para el domingo que viene, es para los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Hay que entender que es así, Dios es el que tiene el control de todo. Yo quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a leer algunos versículos de este capítulo 8, aleluya. Algunas de las Biblias comienzan con este pasaje, esta historia, la mujer adúltera, y ya comienza con el versículo 53 del capítulo 7. Pero precisamente si no comienza así, vamos a comenzar desde ese versículo hasta el versículo 11. Le invito a que se ponga en pie, capítulo 8 de Juan. Aleluya. Alabados a Dios. Pero si su Biblia, este pasaje no empieza en el 53, porque es parte de la historia, o se entendió que era parte de la historia, nosotros vamos a comenzar. 53, versículo 53, o sea, el último versículo del capítulo 7, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 11 de esta escritura, en el nombre de Jesús. Dice la palabra, cada uno se fue a su casa. ¿Todavía la están buscando? ¿Ya lo tienen? Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que seas tú que nos hable y nos ministre, que toques nuestros corazones y que trates con nosotros, que tomes este tiempo en tus manos, Padre, para que fluya tu palabra y ministres a nuestros corazones. Sea tu Espíritu, Dios, en el nombre de Jesús, el que lo haga, Padre. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya. Esto es una historia maravillosa, una historia que hemos escuchado mucho. Es una historia que describe la gracia, la misericordia, el perdón de Dios en acción a través de la persona de Jesús. Es una historia maravillosa, como decía, pero también es una historia que, si algunos de ustedes no sabían, ha sido controversial. Ha sido controversial porque los estudiosos, las personas que comienzan a estudiar la Biblia y comienzan a estudiar teología y comienzan a profundizar en los estudios de las Escrituras, comenzaron a darse cuenta que en los manuscritos más antiguos, en algunos manuscritos más antiguos, este pasaje en particular no estaba en esos manuscritos. Se encontraban en otros manuscritos antiguos igual, y para que, si
como si fuera poco, el hecho no solamente sucedía que no estaba, sino que en algunos manuscritos antiguos también, de estos que se encontraron, el pasaje no estaba, pero estaba en blanco el lugar donde iba el pasaje. Como si por alguna razón el copista decidiera no plasmar este pasaje con todo propósito. Lo cierto es que algunos han dudado, por supuesto, de la veracidad de este pasaje por esta razón que le acabo de decir. Lo cierto es que cuando revisamos el contexto general de las Escrituras, no está en contradicción con ninguna enseñanza válida de la palabra de Dios y mucho menos con la gracia que se ha manifestado a nosotros y que encontramos nosotros a través de la explicación dada por el Espíritu Santo a los apóstoles en las epístolas y en los propios evangelios. Vemos cómo no hay contradicción en este pasaje, pero esto no le quita la veracidad al pasaje tampoco, porque aparece en algunos escritos más antiguos también, o sea, no está desaparecido por completo. Algunos han dicho que la razón por la que esto sucedía era porque cuando ven este pasaje encuentran de alguna manera que se fue muy suave con el trato a un pecado como el adulterio. Se fue muy tolerante. Por supuesto, esto es una acusación completamente directa a Jesús. Y algunos han cuestionado eso. En el sentido de que este pasaje no podía haber sido inspirado o este pasaje no podía ser verdaderamente de la Escritura. Lo cierto que en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia adoptó, quizás guiada como base por la ley misma de Moisés, una disciplina muy fuerte en cuanto a este tipo de pecado. Hay registros históricos que nos hablan de castigos severos, expulsiones de iglesia, personas que ya no podían entrar más a la congregación, cosas como esta. Entonces este pasaje entraba un poquito en conflicto con la historia. El hecho de que esté nos dice también que si aún en la historia que se vivía la iglesia en aquel tiempo existía esa rigidez contra este pecado, el hecho de que algún copista haya decidido ponerlo significa su veracidad y significa su autenticidad, porque cómo iba a arriesgarse a poner un escrito que era criticado de alguna manera por la mayoría sabiendo que no era genuino. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que si este pasaje fue tan cuestionado aún en la iglesia al principio, nos puede a nosotros indicar lo importante que es y lo necesario que es para la iglesia y que no podemos perderlo nunca de vista. Ahora, muy pocas veces nosotros miramos este pasaje de diferentes ópticas. Casi siempre se mira desde la óptica donde el Señor en su inmensa misericordia trata con una pecadora, con una persona, y en este caso una mujer, podía haber sido un hombre, y le dice estas palabras contundentes y maravillosas: ni yo te condeno, vete y no peques más. La libra de la muerte, la libra de una supuesta muerte inminente. Y escuchamos casi todos los mensajes de esa óptica. Pero lo que el Señor ponía en mi corazón acerca de este pasaje, hermano, no tiene que ver con la mujer, aún no tiene ni que ver con Jesús directamente, sino tiene que ver con unos personajes que son importantes en esta historia y que nosotros tenemos que revisar su actitud
y aprender de su actitud. Y son, en este caso, los fariseos y los escribas. Dice la Escritura que fueron los escribas y los fariseos los que trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de Jesús. En medio donde él estaba enseñando. Fueron ellos. Algunos se preguntan también, ¿por qué razón no aparece el hombre? ¿Por qué? No lo sabemos. Pero lo cierto es que la ley de Moisés que ellos citaron dice bien claro que tenían que morir el hombre y la mujer. Si usted no lo cree, puede buscar ahí Levítico 20:10, Deuteronomio 22, 22 y 24, donde la Biblia nos es clara que aquel hombre sorprendido en el acto de adulterio con una mujer que está casada tiene que morir. O sea, el hecho de que el hombre no estuviera en esa escena también nos puede de alguna manera producir cierta incógnita, ¿verdad? Lo cierto es que la Escritura nos dice y nos revela alguna intención del corazón de estas personas. Dice la palabra que ellos le dieron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto dice el escritor Juan, porque esto no es palabra directamente de Jesús. Recuerden que Juan es el que está escribiendo el libro y está narrando la historia. Dice: mas esto decía tentándole, poniéndolo a prueba, para poder acusarle. Fíjese, hay una interpretación traída por el Espíritu Santo a nosotros que nos ayuda a entender este pasaje. Los fariseos y los escribas, no voy a entrar en detalles quiénes eran, creo que la mayoría de los que estamos aquí saben de qué se trata, eran los creyentes de aquel tiempo, la iglesia de aquel tiempo, para decirlo de una manera más entendible. Y ellos se habían encontrado con alguien que verdaderamente había hecho algo malo. Y lo trajeron frente a Jesús. Ahora, quiero que entendamos algo. ¿Por qué dice Juan que esto lo hacían para tentarle? Bueno, sabemos que el Espíritu Santo lo sabe todo y que Jesús lo sabía todo. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos cómo recibió directamente Juan esta información, pero de hecho la recibió y fue dirigido por el Espíritu Santo, porque esto es palabra de Dios. Lo cierto es que los escribas y los fariseos habían estado intentando apresar a Jesús unos versículos antes. Habían enviado a los alguaciles para hacerlo. Pero cuando le escucharon hablar, dice: nunca ningún hombre ha hablado como este. No podemos nosotros apresar a este hombre. Y los mismos alguaciles se negaron. Y los fariseos dijeron: no pudimos lograr el objetivo. Ahora hay que buscar una forma para acusarlo. Y alguien, quizás había sucedido el hecho. Tenemos una mujer aquí que ha sido sorprendida. Quizás sabían de qué iba a pasar, no lo sabemos. Pero lo cierto es que dijeron: esta es la nuestra. Por dos razones. Porque si Jesús decía que no la podían matar, fácilmente lo iban a acusar de violentar la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía que tenían que hacerlo. Y entonces iban a decir: este no es un judío verdadero, este no es un verdadero seguidor de Moisés, este no es un verdadero siervo de Dios, porque está incumpliendo la ley. Y eso es importante que yo aclare aquí. Algo que muchas veces los cristianos no entendemos.
Jesús, él mismo dijo, no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Jesús nunca violó la ley de Moisés. Precisamente por esa razón es que no se halló pecado en su boca. Aleluya. Por esa razón es que no pecó nunca. Porque él cumplió al pie de la letra de la ley. Y usted me puede decir, pastor, y los pasajes donde Jesús habla del sábado, y los pasajes donde Jesús habla de esto, de que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús trajo la verdadera interpretación de la ley. Amén. Porque los judíos la habían interpretado a su manera. Los judíos tenían una serie de enseñanzas que habían sacado ellos de la ley, pero que ya no tenían que ver con la ley, que son las tradiciones de los ancianos. Y Jesús no estaba de acuerdo en cumplir esas tradiciones. Él vino a cumplir la ley. Por esta razón, él, como cumplidor de la ley, era el único que podía morir en el lugar de nuestro. Amén. El único que podía ocupar nuestro lugar. Porque era el único que no podía ser acusado por nada. Es importante aclarar eso. ¿Estamos claros en esto, en el nombre del Señor? Amén. Entonces, que Jesús dijera, no lo maten, está quebrando la ley. Pero si Jesús decía, mátenla, ellos tenían la oportunidad que estaban esperando. ¿Por qué? Porque lo podían acusar con el gobierno romano, que había prohibido esas muertes. Los mismos sacerdotes después los revelan en el juicio a Jesús, donde dice, y tú sabes que nosotros no podemos darle muerte a nadie. Por eso es que Pilato es el que tiene que tomar la decisión de matar a Jesús. ¿Por qué? Ellos no podían darle muerte, porque ellos estaban bajo el gobierno tiránico de Roma. Y Roma había dicho, no más muerte. Porque cada vez que había una muerte de esta había un tumulto, cada vez que había una muerte de esta había sedición, cada vez que había una muerte de estas cosas había alboroto, y ellos querían tranquilidad, querían paz. Entonces Jesús sabe todo eso. Por eso dice Juan, y lo hacían para tentarle. Pero Jesús tenía un plan maravilloso. Aleluya. Qué lindo. ¡Ay! El Dios nuestro siempre tiene un plan para nosotros. ¡Aleluya! Amén, gloria. Él puede tomar cualquier situación y hacerla, aleluya, diferente a lo que pensamos. Amén. Tenemos un dicho, mi esposo y yo, que Dios escribe derecho sobre nuestros garabatos. Nosotros hemos garabatos en nuestra vida, estamos llenos de garabatos, pero Dios en su misericordia y en su gracia escribe derecho. Aleluya. Amén. Allá estaban los escribas, los fariseos. Sorprendieron a aquella mujer, dijeron, esta es la nuestra, para poder acusar a Jesús. No se va a poder esconder, está delante de lo que él está enseñando, no está solo, está en el templo enseñando, es público, y esta es la nuestra para agarrarlo. Ahora Aleluya. ahora está aquí lo que el Señor ponía en mi corazón. Porque cuando predicábamos el domingo pasado, el Señor nos ministraba la necesidad de que todos nos involucremos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que todos nos convirtamos en servidores, en colaboradores unos con otros de parte de Dios para la obra. Queremos lograr el crecimiento, queremos lograr el impacto de Dios a esta ciudad. Queremos lograr que Dios haga cosas lindas en aquellos que no le conocen, pero Dios nos está llamando a todos. Aleluya. Amén. Pero si algo tenemos que entender es que tenemos nosotros que aprender a tratar con las caídas de otros. Sí, Señor. Amén. Tenemos que aprender a tratar con los problemas de otros. Porque el que está a tu lado, al frente, atrás y donde quiera que esté, y tú mismo, vas a caer. Y esto no es profecía, esto es realidad. Nadie puede decir lo contrario. Si dicen lo contrario, dice la Biblia
mire que no caiga. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Porque cuidadito. Y como esto sabemos qué pasa, tenemos que aprender a tratar estas situaciones. Hace un tiempo escuchaba un video, que alguien me lo recordó hace poco, de un señor que estaba en la iglesia. Lo voy a contar a mi manera. Como predicador, nosotros agarramos las historias y las contamos a la manera de nosotros, porque no nos contamos siempre de todo. Así que puede ser una historia hipotética para que nadie se ofenda de que la conté diferente. Estaba en una iglesia, la iglesia estaba llena, ahí había un buen ambiente, estaba su esposa, sus hijos al lado. Al Señor se le olvidó apagar el teléfono y sonó una alarma, o sea, una llamada. Usted sabe, esas llamadas estruendosas que alteran a todo el mundo y todo el mundo. La primera que hizo una acción tremenda fue la esposa. Yo decía, deja que tú llegues a la casa. Falta de respeto a lo que tú has hecho. El hijo mayor le dijo unas cuantas cosas también bajito también. Papi, qué pena, qué vergüenza, sí. ¿Qué me vas a decir? Porque a veces los hijos nos tratan a nosotros con avergonzados por todas las cosas que a veces nos pasan. El pastor, cuando vio al hermano, lo señaló y le dijo, hermano, esto es una vergüenza. Todos no saben que hay que apagar los teléfonos. Y así, varios hermanos, cuando se terminó el culto, le atacaron. El hombre casi no pudo ni tomarse el café que le daba hambre. No es de esta iglesia, es de otra iglesia. No pudo casi ni participar del ambiente. Empezó a sentirse mal. El enemigo empezó a hacer de la suya. Ustedes saben, la carne también, que es nuestro peor enemigo, empezó a hacer de la suya y paró en un lugar, un antro, un lugar de un bar. Al principio pensaba que iba a ir a comer algo, porque no pudo ni comerse el bocadito que le daban en la iglesia, y dijo, voy a ir a comer aquí. Pero lo cierto que fue a este lugar. En este lugar, una vez que le sirvieron, en medio de toda su frustración, se le cae el vaso que tenía, lo derrama sobre la mesa. Ya algunos se están riendo porque conocen la historia. Se le cae la comida y él se queda perplejo por todo lo que pasa. Embarra a la que le está sirviendo, pero inmediatamente la que estaba sirviendo le dice, no se preocupe, no se preocupe, no, esto lo secamos nosotros. El que está de vecino en la mesa dice, no tenga cuidado, eso le pasa a cualquiera, a todos se nos ha caído algo. Y cada persona que pasaba por ahí se sentía amigable y sensible, porque veía que este hombre estaba sufriendo. Dice la historia, el cuento, y como usted quiera llamarlo, este hombre dijo, me he sentido mejor y mejor tratado aquí en la iglesia. Esto no justifica dejar una iglesia, esto no justifica, y esta historia no es bíblica ni nada por el estilo. Y no es lo que ustedes entiendan esta hora. Porque si nos maltratan en las iglesias, el problema lo tiene el maltratador. Y nosotros lo que tenemos que hacer es levantar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y decir, yo quiero mejorar y yo quiero ser lo mejor. Y el maltratador, Dios va a tratar con él. Amén. Estaban en la iglesia y encontraron a aquella mujer en medio de un acto de adulterio y lo trajeron a Jesús. Aquellos creyentes santurrones, y trajeron a Jesús y le dijeron, mira, tú sabes lo que hay que hacer. Jesús, mire hermanos queridos, Jesús no solamente amó a aquella mujer, sino que Jesús amó a los fariseos y a los escribas que venían así. No sabemos lo que escribía, pero creo que el corazón de Jesús estaba
tan apasionado por aquel grupo. No solamente aquella mujer que ya era bastante haber pecado de la manera que lo hizo, y que ya era bastante pasar por la vergüenza pública que estaba pasando, sino que miró más allá el corazón de aquellos que la traían y sintió compasión por ellos, porque veían las maquinaciones, veía las estrategias diabólicas en su corazón. Mire, les voy a decir algo, no tenía por qué hacerlo. Jesús no era encargado de las ejecuciones en Israel. Para eso había un comité dentro de los ancianos de Israel para hacerlo. Por lo tanto, lo que ellos hicieron estaba fuera de orden. Ellos tenían que ir a donde estaban los ancianos, ellos tenían que ir a donde estaban los sacerdotes, pero no era Jesús. Por lo tanto, hay una mala intención al llevarla a Jesús. Pero hay falta de amor. Hay sentimientos terribles que hay en este corazón de estas personas, porque usan a esta persona para atacar a su peor enemigo. Y aunque le tuvieran que esperar la muerte, no hay que alargarla de esa manera ni hacerla pasar por lo que está pasando. ¿Están comprendiendo conmigo? Amén. La actitud de estos corazones, hermano, es la que me preocupa a mí en esta mañana. Y que tristemente, hermanos, como iglesia tenemos que aprender, porque si no aprendemos, podemos caer en la misma actitud nosotros. ¡Aleluya! ¿Cuántas veces hemos visto que una persona es buenísima, es tremendo cristiano, lo amamos, lo queremos, pero hasta que se equivoca una sola vez? Hasta que hace algo. ¿Cuántas veces hemos visto personas que se alegran hasta porque otra persona cae? Dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo van a alegrarse? Sí, yo sabía que iba a caer. Porque el que trata a un hijo de Dios como me trató a mí, yo sabía que él iba a caer. ¿Qué es lo que es eso, hermano? No me digas que no estás gozoso y satisfecho. No me digas que tus sentimientos no son de satisfacción. Yo recuerdo una persona había caído, estaba arrepentido, ya se había restaurado, pero un amigo de lejos llegó a su vida y él me contaba esto y le dijo, yo estaba esperando esto. ¿Qué había en ese corazón? ¿Qué podía haber en ese corazón que está esperando la destrucción de alguien? Cuando alguien me decía, tengo una profecía. Mira, hermano, yo soñé, yo tengo una profecía de que alguien va a caer. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y yo, hermano, eso es de Dios. ¿Pero qué estás haciendo? Mire, creo que antes de decirlo, creo que ya debías haber estado en ayuno, en oración, buscando y pidiendo misericordia por esa persona que Dios puso en tu corazón que va a caer. Y procurando que nunca caiga. Pero el profeta quiere la satisfacción de que mi palabra que yo dije se va a cumplir. Y prefiere no hacer nada. Y que todo el mundo lo crea porque es supuesto profeta de Dios. Cuando Dios decía algo, incluso con Nínive, voy a destruir a Nínive, ¿qué decía? Ya nosotros predicamos de Jonasito aquí ya. Yo no quiero la destrucción, yo no quiero perdón. Porque yo sé que si yo se los digo, se van a arrepentir y tú no vas a perdonar. Pero eso se trata del evangelio, de perdón, de arrepentimiento. Y aquellos fariseos estaban trayendo a aquella mujer con todo eso en su mente, en su corazón, usando una cosa terrible. Pero la iglesia tiene que estar a la expectativa de saber
que esto va a pasar, que van a haber caídas y que lo que las personas necesitan no es que les restreguen el pecado en su cara, porque ya el diablo se encargó de eso. Lo que necesitan es decir, aquí estoy a tu lado. ¿Qué necesitas para salir adelante? Amén. Por eso algunos quizás no entendieron el principio de la iglesia a Jesús y algunos decidieron, no, este pasaje no nos conviene para las disciplinas que tenemos en la iglesia. Porque la persona lo que necesitaba era otra oportunidad, aleluya. Y tener un encuentro con el Dios de misericordia. Amén. Ni yo te condeno. Aleluya. Vete y no peques más. Jesús estaba cansado de decir, había dicho, la palabra de Dios nos registra, yo no vine para condenar al mundo. Yo no vine para juzgar al mundo. Va a haber un día de juicio. Va a haber un día de condenación. Yo vine a salvar a los que se había perdido. Aleluya. Amén. Señor quiere que envíe fuego, que ore para que se envíe fuego y destruya esta ciudad. ¿De qué espíritu son ustedes? Así es. Yo no vine a condenar a las personas. No, el terremoto de Haití se lo merecen. Por el pecado que tienen. Se cayó no sé qué, se lo merecen porque son idólatras. No se lo merecen. Necesitan misericordia. La tierra está herida y produce terremotos y produce tantas cosas. Pero el Dios de los cielos está buscando gente para salvar. Aleluya. Dios quiere rescatar. Como decía Jesús, ¿acaso eran más santos todos los que vivían en Jerusalén que los que le cayó la columna y los mató a todos? Dice, no, eran tan pecadores como ellos. Si no se arrepienten, también van a perecer. Entonces cuando pase algo, hermano, no hablemos de juicio. Cuando venga el juicio, esta humanidad va a saber que es juicio de verdad. Sí, Señor. Cuando venga el juicio, esta humanidad va a saber lo que es de verdad. Las copas de juicio. Estamos hablando los martes de eso. Las copas reservadas de juicio de la ira de Dios para esta humanidad. Pero ahora Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ahora quiere Dios que la salvación de todos. Y si pasan así estas cosas, no es que Dios quería que pasaran. Dios las permite porque es la consecuencia del pecado y la razón por la que el pecado trae enfermedades y trae tantas cosas. Pero Él quiere la salvación. Amén. No somos mejores que cualquier otro que le cayó algo arriba o le vino un tornado y se llevó. No somos mejores que nadie. Y eso es lo que le pasaba a estas personas. Estas personas estaban diciendo, mira, aquí está. Esta es la pecadora. Esta. Y Jesús estaba pensando en ellos. Que estaba sufriendo por ellos. Mire, hermano, ¿cómo tratar? ¿Cómo tratar? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la gracia? ¿Qué dice las epístolas? De cómo tratar a la persona que es sorprendida en alguna falta. Lo voy a leer. Amén. Es necesario que lo lea, me lo sé de memoria. Pero quiero que ustedes sepan que es la Biblia la que le habla. Gálatas capítulo 6. Amén. Quiero que busquen este versículo. Para mí es un versículo impactante, me anima, me ayuda. Me ha enseñado tanto en mi vida, que he visto tantas personas caer, tantas personas que alrededor mío, aleluya, tristemente me han entristecido, me han caído, han fallado. Porque una de las cosas que más me llamaba mucho la atención en la iglesia cuando me convertí es que se podían contar, ¿sí? Para no exagerar, se podían contar con los dedos de la mano las personas que verdaderamente se restauraban en una iglesia cuando caían. Para no exagerar, con una mano, yo no puedo poner dos porque de verdad me pasé ya, entonces soy exagerado. Se podía contar con los dedos de una mano las personas que caían y la iglesia trataba sus problemas y después seguían viniendo a la iglesia. Se podían tratar.
o quedaban, en el mejor de los casos, se iban para otra iglesia o se iban para el mundo para siempre. Así pasaba en la iglesia. Y cuando yo me convertí, yo decía, esto no puede ser así. Y este versículo me ministró. Gálatas 6:1, ¿lo tienen ahí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando alguien es sorprendido, tenemos que tener una actitud. El pecado es pecado, lo malo es malo. No podemos pasarle la mano al pecado. No podemos caer en lo que muchas otras iglesias caen, en que no predican del pecado para que no se ofenda a nadie, para ser más popular, para que crezca más, para que sea más asequible a las personas. Eso no puede ser nuestra razón. Nosotros tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir poniendo en orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Jesús está a favor de que se siga hablando. Jesús, mire, algunos han dicho que si Jesús fuera pastor hoy con las enseñanzas de Jesús, él se quedaba con una iglesia vacía. ¿Usted ve que la iglesia está llena? Dude de eso. Porque si es Jesús, se queda con la iglesia vacía. Porque soportar las enseñanzas de Jesús. Fíjate que los mismos discípulos dijeron, esta palabra es dura. Y Jesús le dijo, ¿ustedes se quieren ir igual que ellos? Y dice, no, ¿a dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero es dura. Tú no estás hablando cositas suaves. Pero ahora nosotros tenemos que aprender a tratar a aquellas personas que caen. Jesús lo hizo de una manera sorprendente. Amén. Jesús dijo la frase que todos nos conocemos, el que de vosotros esté sin pecado, lance la primera. Yo he predicado este mensaje otras veces y me concentro en eso porque es precioso. El mensaje se titula La piedra que nunca será lanzada. Porque al escuchar esto, no hay quien tire una piedra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No hay quien tire una piedra. Por lo tanto, la iglesia tiene que entender que no está para tirar piedras, que no está para ofender a nadie, que no está para castigar a nadie, que no está para restregarle el pecado a nadie, porque eso son piedras en la cara, sí. No estamos para eso. Dios no nos ha mandado para eso. Entonces, ¿para qué estamos? Al decir esto, Jesús, hubo un milagro. Amén. De poco pero. Dice la historia que estas personas que escucharon estas palabras comenzaron a irse acusados, ¿qué dice? Con su propia conciencia. Desde el más viejo hasta el más joven, ¿verdad? Dice así la historia. Amén. Qué lindo. Amén. Aleluya. Qué lindo eso. Amén. Que tuvo hasta misericordia de ellos. Sí, Señor. Y qué bueno que ellos entendieron. Y usted está hablando bien de los fariseos. ¿Lanzaron alguna piedra? No pudieron, No pudieron, no. Ellos podían lanzar la piedra. ¿Lanzaron la piedra? ¿Qué decidieron ellos? Irse. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusaba. Pero ¿por qué no decidieron lanzarla? Porque sabían que eran pecadores. Está muy bien, están bien. Pero aún así, ¿cuánta gente sabe que es pecado? ¿Y cuántas veces nosotros sabemos que algo es malo y lo hacemos? Y ellos no lo hicieron. ¿Por qué no uno que sea dijo, yo sí la voy a lanzar? Aunque fuera su conciencia
estuviera remordiéndolo por dentro, pero él podía haberlo hecho. Pero estos hombres tuvieron una oportunidad de Dios. Aleluya, amén. Vieron la misericordia de Dios en su vida. Sí, Señor. Venían llenos de odio, venían llenos de estratagemas de hombres, venían para tentar a Jesús, venían envenenados porque le habían dicho: este hombre es malo, este hombre es malo. Su corazón estaba negro, pero a Jesús hacer lo que hizo, empezaron a escuchar su conciencia y empezaron a decir: yo estoy mal. Yo no tengo derecho a tirar piedras. Yo no tengo derecho a acusar a nadie. Yo también soy pecador. Bendito Dios. Yo también fallo. Gracias, Jesús, gracias. Y no hay pecado grande ni chiquito. El pecado es pecado. Amén. Y hoy voy a hablar de ellos. Y los voy a honrar quizás por primera vez de un púlpito. Hicieron bien. Porque si hubieran querido, tenían toda la voluntad y el respeto del mismo Jesús para hacerlo. Y no lo hicieron. Aleluya. Y tenemos que aprender de ello. Pero ¿cómo podemos aprender, pastor? Tenemos que aprender, porque Pablo después nos lo explica. Si alguno es sorprendido en alguna falta, lo primero que hay que tener es saberse espiritual. Si sabes y entiendes ya que no eres una persona espiritual, no tienes que hacer nada en ese caso. Esto es para espirituales. Ayudar es para espirituales. Amén. Levantar es para espirituales. Amén. Y eso lo sabe cada uno de nosotros. A veces queremos que la iglesia nos lo diga. Yo puedo decir que una persona es espiritual y a lo mejor no está. Así es. La apariencia, hermano, es una cosa, lo otro es lo que somos dentro de nosotros. Así Nos han enseñado un cristianismo de apariencia y de vivir, hermano, para enseñar a otros que lo que somos. Y cuando por dentro nos sorprendemos y decimos: pero yo no podía creerlo. Claro, porque ahí estaba. De saberse espiritual es alguien que está procurando. No es que es perfecto, no es que lo hace todo bien, es que él conoce y sabe que quiere agradar a Dios. Amén. Y que sabe que eso está mal y quiere ayudar a la persona. Amén. Porque si ya no dice eso, si en su corazón no está ayudar, porque dice restaurarle. Cuando alguien cae, la misión es restaurar. Eso es lo que tiene que estar en mente. Y si eso no está en mente, estamos mal. Si no es restaurar a alguien, estamos mal. Así es. Si lo que está en mente es restregarle el pecado, si lo que está en mente es decirle: yo sabía que este día iba a llegar. Yo sabía que yo tenía razón, el Señor me lo había dicho en sueño. Si eso es lo que está en mente, estamos mal. Restaurar. Y restaurar es volver a la persona al mismo sitio donde estaba. Es un trabajo tremendo. Amén. Así es. Se necesita un corazón tremendo. Amén. Se necesita amor, por eso se necesita gente espiritual. Porque esta persona necesitará no escuchar a un hombre y una mujer, necesitará escuchar a Dios. Amén. Necesitará escuchar al Espíritu Santo. Aleluya. Porque es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el único que puede convencer a la persona. Por lo tanto, se necesita ser espiritual. Pablo le está hablando incluso a los corintios y le dice, y los llama carnales porque habían divisiones, porque habían celos. Si está lleno de celos, si está lleno de divisiones, si está lleno de ira, si está lleno de angustia, si está lleno de murmuración. Mírame,
Para otro lado. Pablo acaba de dar una enseñanza poderosa. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí en Gálatas capítulo 5. Y después en Gálatas 6, al principio del capítulo, es que dice esta palabra. Se está refiriendo a esos que andan en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Que tienen el fruto del Espíritu y no que están llenos de ira, llenos de celos, llenos de envidia, llenos de rencor en su corazón, de falta de perdón. Entonces no estamos llamados para eso, si estamos así. Y por eso las iglesias no logran restaurar. Y esa era mi preocupación. Y una vez recuerdo, como pastor, traté de preparar mi corazón y dije, Señor, ayúdame. Y no siempre tuve éxito. Pero recuerdo un caso de alguien que fue sorprendido. No pudo negarse. Era hasta diácono de nuestra iglesia. Qué lindo que pudo levantarse. Escuchen, busque historia. ¿Cuántos han podido recuperarse en la propia iglesia y han persistido? Busque historia. Esta persona se restauró, se levantó, se le dio un tiempo, empezó a dar frutos, se le fue dando paso a paso, empezó a ganarse con su testimonio, con su arrepentimiento. Llegó a ser no solamente diácono, ahora es un pastor asociado. Recuerdo en la despedida decía, yo quiero ser un pastor como tú, un pastor de oportunidades. Porque él sabía la oportunidad que Dios le había dado. Y no me estoy gloriando en nada, porque no lo hemos hecho todo bien. Estoy dando un ejemplo de que es posible. Como es posible no vivirlo, digo, esto vale la pena. Restaurarles, aleluya. Vosotros que sois espirituales, restaurarles. Pero dice, ¿con qué espíritu hay que hacerlo? Hay que hacerlo bajo el dominio de la mansedumbre. Tenemos que estar bajo control. Nos van a poner a prueba. Nos van a hacer sentir mal. Y tenemos que decirnos, aquí estoy yo para soportar. Nos van a criticar. Incluso a lo mejor nos van a culpar a nosotros de su pecado. Porque no hay peor cosa, hermano, de que las personas cuando están caídas empiezan a buscar culpables. ¿Es así o no es así? Y empezamos a decir, es que no me visitaron, por eso que yo caí, y es que no me llamaron, y es que, bueno, de visita aquí, esto no cuadra aquí en Estados Unidos. Y que no me llamaron, que no me mandaron un texto, es que no se oraron por mí, es que me saludaron mal, es que Ángel no me dio café. Ah, mira, Ángel está ahí. Es que no, y encontrar algo siempre. Entonces usted va a tener ¿qué? Mansedumbre. Y a lo mejor te digas, y tú eres uno de los culpables porque tú ya no me saludabas como antes y ahora vienes a mí ahora. Y yo estoy aquí para restaurarte, aquí estoy yo para ayudarte, aquí estoy yo para decirte no te condeno. Y aquí estoy yo para decirte que yo soy igual que tú también y que yo también puedo caer y que me gustaría que alguien me levantara. No, pero tú eres el culpable, pero mansedumbre. Pero si no hay mansedumbre y nada más que nos empiezan a señalar, ahí explotó. ¡Ah, pues yo vine a ayudarte, que te ayuda tu abuela! Y te vas. ¿Nos pasa o no pasa? ¿Hay que tener mansedumbre o no hay que tener mansedumbre para tratar los problemas? Entonces la iglesia tiene que llenarse de mansedumbre. Porque cuando te den el pisotón, y a lo mejor tú dices, lo hizo serio, tú tienes que tener mansedumbre y decir, no importa, yo voy a darle el beneficio de la duda. Todo el mundo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Y aprender a perdonar rápido. Amén, sí, Señor. Ay, pero qué bobo tú eres. Porque algunos que son científicos, son investigadores, son detectives. Qué bobo tú eres. Tú no sabes que eso es así. Tú no. Ay, qué bobo tú eres. Yo no asumo nada. El único que sabe todas las cosas es Dios. El único que sabe todas las cosas. Las perspectivas de las cosas, hermanos, pueden cambiar. Nosotros no podemos pensar que lo sabemos todos. Los cuadros. Usted tiene una perspectiva, usted ve a través de un paradigma que tiene que ver con su vida. Cómo usted ve las cosas. Y usted tiene un concepto de las cosas de acuerdo a lo que usted esté, pero usted no conoce todo. Leí un libro hace poco de alguien que entró a un bus. Y entró a ese bus y entraron unos niños, eran varios niños chiquitos como locos, con su padre.
el padre se sentó al lado del hombre y el niño estaba acabando con todo el mundo. ¿Ustedes no han visto esos niños que son trompolocos, no? Que tropiezan con todo el mundo, que golpean a todo el mundo, que están dando vueltas en todo. Y así estaban aquellos niños. Y el hombre estaba ahí, cabizbajo. Y el que está al lado de él empieza, el que está contando el testimonio, dice, empecé a alterarme, empecé a decir, pero este hombre no se da cuenta, y no se da cuenta que estos niños están acabando con toda la guagua, y ya él no podía aguantar, le dice, oiga señor, usted no se da cuenta que sus hijos están acabando con todo el mundo. Traté de hacerlo, dice él, traté de hacerlo lo más correctamente posible, pero evidentemente raro. Y el hombre alzó la cabeza como si se hubiera enterado en ese momento. Y disculpe, es que hace una hora acaba de fallecer su mamá y no saben cómo manejar el dolor. Y yo mismo sé cómo manejarlo. Dice la persona, cambió mi paradigma de ver el problema. Ya no veía a esos niños locos, veía a niños con dolor y necesitados de que alguien lo comprendiera, lo entendiera. Y entonces nosotros podemos ver a alguien caer y decir, 2 más 2 es 4. Pero digo, las matemáticas de ellos son diferentes. Así es. Dios ve las cosas de otra manera. Por eso tenemos que aprender lo otro. ¿Qué dice Paulino? Dice, considerándote a ti mismo, poniéndote en los zapatos de esa persona, tratando de entenderlo, porque antes de hacernos entender, tenemos que entender. Tenemos que aprender a entender. Y a veces nosotros queremos que la gente nos entienda. Eso está mal, tú no puedes hacer esto. Y no hemos entendido todavía. Y no hemos comprendido el porqué de las cosas. Pues todo esto hay que hacerlo para restaurar. Mire que se necesita gente espiritual o no se necesita gente espiritual. Amén. Que Dios nos ayude Amén. a cuidarnos unos a otros. Amén. Que lo que le pasó a aquel hombre no nos pase a nosotros. Que aprendamos a enseguida decir, a mí también se me puede olvidar apagar el celular. A mí también me puede sonar. A mí también se me puede olvidar cualquier cosa. Yo también me puedo equivocar. A mí se me puede ir cualquier cosa maldita. A mí también yo me puedo airar en un momento. Y aprender a considerarnos y decir, yo voy a buscar lo mejor, la restauración. Voy a levantar a mi hermano. Voy a ayudarle a seguir adelante. Hoy esto no se practica en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Hay muchas iglesias, la gente busca otro lugar, se va, se siente herido, se acabó. Pero si nosotros queremos conservar la cosecha, que no haya tantas puertas traseras, sino que la puerta delante esté bien abierta, pero la de atrás esté cerrada, que en el nombre de Jesús, tenemos que aprender a cuidar lo que Dios nos va a dar. Amén. Y amarnos unos a otros. Y a medida que seamos colaboradores, somos colaboradores, no somos diferentes al uno del otro. Este no hace más, ni el otro hace menos, ni yo hago más que nadie. Todos colaboramos, todo es importante en la obra del Señor. Ningún miembro puede decirle a otro, yo no te necesito. Todos somos importantes. Por lo tanto, todos vamos a hacer algo y vamos a reconocernos y vamos a cuidarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y sobre todo, vamos a ser espiritual. Vamos a buscar que el Espíritu Santo se mueva en nuestra iglesia. Amén. Vamos a crecer, vamos a llenarnos de Dios y vamos a estar preparados para cualquier cosa que necesite mi hermano en el nombre de Jesús. Porque un momento de debilidad lo puede necesitar cualquiera. Lo tiene cualquiera y vamos a necesitar ayuda. Por lo tanto, tenemos que estar aquí para eso. ¿Cuántos quieren cuidarse unos a otros? Le preguntaron a alguien, ¿acaso soy yo guarda? Y el hermano dijo alguien, preguntándole a Dios. Pues sí, Dios nos ha mandado a ser guarda de nuestro hermano, a cuidar a nuestro hermano.
Aleluya. Nos ha dado esa gran bendición de tener hermanos. Aleluya. Y si estabas corto de familia, tienes una gran familia en el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser parte de eso? Amén. Ser parte de ese movimiento espiritual que ayuda a otros a levantarse en el nombre de Jesús. Aleluya. Ponte en pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias. Dios es bueno, Dios es grande.